transferirse de un medio a otro, que lo puede hacer básicamente por dos formas, por distancia, por contacto. Por distancia, pues, puede viajar en el aire, yo le decía, más no puede viajar en el vacío, ¿verdad? No es la luz. Y por contacto, pues obviamente hay dos formas también, la forma de frotamiento o rozamiento y la forma de contacto directo. En ambas formas, estamos hablando que se involucra pues un objeto A, un objeto B y estos tienen que interactuar de alguna u otra manera. La forma de frotamiento es la que nos recuerda, o la famosa energía estática es la que nos recuerda de que todo prácticamente en la naturaleza pues tiene electricidad, ¿verdad? O puede generar electricidad de alguna forma, ¿verdad? Vamos a ver parte de acá que es, digamos, un poquito complicadona, más larga quizás, no complicada, ¿no? Y es, en realidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se ocupa? ¿Qué ha desarrollado el ser humano con la electricidad hasta hoy en día y por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar podemos ver o podemos apreciar, ¿verdad? Está la minita acá de la izquierda. Acá le puse las, digamos, las formas de energía más comunes o las formas en cómo se obtiene hoy en día la electricidad más común. No significa que sean las únicas, sino que son como quien dice las más usadas, ¿verdad? Las más populares. Usted y yo, pues, si yo le preguntara de dónde obtiene la energía eléctrica usted me dijera de los tomacorrientes. ¿Y de dónde vienen? Pues viene de CLESA, ¿no? CLESA viene, pone un contador y pone un par de líneas, las atornilla a la entrada de la casa y entonces usted puede disfrutar de corriente eléctrica. Ese privilegio, aunque usted no crea, no fue así toda la vida. O sea, si usted se pone a pensar cómo ha venido la historia de la electricidad, o sea, nosotros realmente sí somos muy, pero muy afortunados por vivir en la época en que vivimos. Yo sé que parecería así como, profe, usted está hablando allá como los años 1900, ¿verdad? Pero no crea que es tan lejos, ¿no? Estamos hablando de que la electricidad, como le decía, no tiene ni 200, 300 años quizás de que se comenzaron a hacer los primeros descubrimientos. La humanidad no tiene mucho tiempo con ella y sin embargo ha hecho grandes cosas, pero no siempre ha sido así y mucho menos en este país. Todavía hay lugares acá en El Salvador, ¿verdad?, que no cuentan con corriente eléctrica. ¿Ya? Todavía hay lugares acá en el país que no cuentan tampoco con un servicio de agua potable. Eso es normal. El problema es que usted y yo, ¿verdad? Tal vez no visitamos estos lugares para darnos cuenta cuánta gente es la que está pues sin el acceso a energía eléctrica. Entonces, fíjese que es bien irónico que a veces se pensaría que el bien de primera necesidad tendría que ser el agua por encima de la corriente eléctrica, pero a veces hay comunidades que ya tienen energía eléctrica, pero no tienen agua, entonces uno dice, bueno, cada quien y sus prioridades. Eh, Nosotros tenemos energía eléctrica en El Salvador, en la mayoría de todos, pues debido a la presa hidroeléctrica o a las presas hidroeléctricas que existen acá en El Salvador. No sé si alguno conoce alguna o ha escuchado hablar de alguna, ¿no? Yo me acuerdo de una que se estaba construyendo, pero no me acuerdo el nombre. Ok. Ninguno oyó la presa de Guajoyo que le dicen, ¿no? No. Ni idea. Ya, en la 5 de marzo, creo que se llama la otra, creo que esa es la misma Guajoyo. Creo. Acá tenemos 3 presas hidroeléctricas que funcionan siempre con el río Lempa, ¿verdad? Que es el río más grande que hay en El Salvador, ¿verdad? Ahora, y sí, se está construyendo otro proyecto ahí también, ¿verdad? Para poder también ya quitar, va a eliminar, se va a recalcular el paso del río, todo para generar mejores técnicas, ¿no? O más, hoy en día, más amigables con el ambiente. Pues resulta, ¿no?, de que en nuestro país lo que nos da la corriente eléctrica es la energía hidroeléctrica, se le llama en este caso. ¿Por qué? Porque es el agua el que la genera. Y usted puede decir, ¿cómo es que el agua la genera? Bueno, resulta, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Pero resulta de que
la forma hidroeléctrica quizás no podrá ser tal vez la más barata, pero sí tiene muchas bondades, tiene muchas ventajas cuando se hace bien, ¿ya? Sin embargo, pues cuando esto comenzó, el ser humano lo que menos hacía era ponerse a pensar si en algún momento le ocasionaba algún daño ambiental, si y esto iba a traer consecuencias a la naturaleza, etcétera. O sea, eso no se contemplaba antes. La gente quería energía eléctrica y energía eléctrica hay que darles. Entonces, son situaciones que orían a que muchas cosas pues se hayan hecho mal en el pasado, se intenten corregir hoy en este tiempo, pero o sea, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y vamos a ver a qué me refiero con el daño ya está hecho. Hay otro tipo de fuentes energéticas, pero casi todas llevan el mismo concepto. Ya, casi todas llevan el mismo concepto. Ahora, hoy en día está muy, digamos, muy de moda, ¿no? Ocupar el término de energía eléctricas renovables, ¿verdad? Eso ya está bien bonito, energías eléctricas renovables, energías eléctricas amigables con el medio ambiente, etcétera. Tenemos acá el caso de la energía solar, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes alguna vez han visto más de algún panel solar y hey, qué chivo, dice, energía solar, ¿verdad? Y no sé si usted será como algunas personas que yo miro que si miran algo con energía solar y le miran el panel, lo tapan para ver si se apaga, ¿va? Y si después lo destapan para ver si se está apagando, encendiendo. Antes, en mi tiempo, para que le miento, ¿verdad? Era como la forma en que pasábamos los días, ¿verdad? Tapando y destapando cosas solares. Yo recuerdo que tenía un amigo una calculadora solar y era calculadora solar, ¿no? En realidad tenía un panel solar que hasta la fecha yo creo que ni servía el panel solar, solo era como adorno. Y obviamente la calculadora internamente tenía una batería, ¿ya? Y aparte de eso, usted podía decir, pero es que funciona con batería y funciona con la luz, sí, pero el panel solar no iba conectado a un regulador o algo que cargara la batería o directamente al power, iba nada más conectado al circuitaje y ya, ¿no? Como simulando que era parte de. En fin, mire, sí, quizás podemos empezar a hablar de energía solar, energía eólica, ¿verdad? Usted ha escuchado la famosa energía eólica, esta que se ocasiona con unas especies de ventiladores enormes, ¿no? Grandísimos, ¿verdad? Todas estas tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, ya vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Esta de acá, pues que podríamos decir que es como una especie de presa hidroeléctrica, ¿no? Que es la que en la mayoría del país tenemos. Ya la energía a base de combustiones, ¿verdad? Puede ser a base de carbón, petróleo, gasolina, lo que usted quiera, todo algún derivado de esto. Inclusive aquí también podemos categorizar las famosas geotérmicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador sí hay una, ¿cómo se llama? Una presa geotérmica, por así llamarlo, ¿va? De hecho, pues la famosa Geo, que se encuentra en el lado de Aguachapán, funciona en base a los gases que se pueden recopilar de la tierra. Y tenemos la que pues es muy popular y temida por muchos, la energía nuclear, ¿verdad? La energía nuclear. Vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas, sus bondades, sus virtudes, por qué son buenas, por qué pro, contra, y pues cuál sería la mejor que podemos usar, etcétera, ¿no? En fin, bueno, no sé si quieren comenzamos pues por no sé, ustedes díganme por cuál comenzamos. La nuclear. Energía nuclear. Ok, comencemos por la nuclear. Ok, bueno, la energía nuclear para empezar es una energía que se descubrió cerca de, bueno, se empezó a entrar con ella cerca de los años 1800, finales de 1800, casi 1900, empezando ya el siglo, ¿no? Fue descubierta y propuesta por los esposos Curie, ¿verdad? Curie, ¿verdad? En francés, creo que eran los esposos Curie, Marie Curie y el señor, no me acuerdo cómo se llama,
De hecho, murieron, ¿verdad? Esa mujer sí es un excelente ejemplo de mujer científica, mire, es exagerado. Si usted tiene la oportunidad y puede ver el currículum de Marie Curie, se va a dar cuenta que esa mujer sí era de veras científica, ¿verdad? Y sí hizo grandes aportes. Entre ellos, pues, descubrió la radiación, ¿verdad? La radiación que emanan los objetos. Entonces, primero hay que entender que es la parte esta de radioactividad, ¿verdad? Mire, todos los objetos, toda la materia genera cierto nivel de radioactividad. La radioactividad en sí, ¿verdad? Es una especie de energía, ¿verdad? Que se puede producir por la alteración del núcleo, por la alteración de electrones, sobre todo por la alteración del núcleo de un átomo, en el cual pues si digamos se altera su estructura interna, pues este va a sufrir un daño que desencadena en otro daño para otro átomo igual y así sucesivamente y se da como una especie de reacción en cadena. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, al dañarse el núcleo de un átomo, es bien inestable, pues, es bien inestable y este genera esta famosa, pues, radioactividad, esta famosa radiación, ¿verdad? Eh, esto lo que sucede también es que al hacerlo libera muchísima energía, ¿ya? Libera muchísima energía y esa energía es la que el ser humano trató de aprovechar. Todo nace con una buena idea, como siempre, ¿verdad? Todo nace con una buena idea, pero pues en el camino alguien dijo, hey, Cheles, ¿y si esta energía la hacemos bomba, no? Y entonces está el famoso proyecto Manhattan, que yo le dejo ahí para que usted pueda investigar un poquito, ¿verdad? El triste tema, ¿verdad? El triste tema de la bomba nuclear, pues justamente es un reactor nuclear, ¿verdad? Es un reactor nuclear que simplemente va a detonar, ¿no? Entonces, la energía nuclear en sí, ¿qué es? Pues la energía nuclear es algo que va a producir corriente eléctrica gracias a la fisión, ¿verdad? Y a la fusión nuclear. Le voy a explicar algo. Si digamos, ¿no? Bueno, según las teorías de Einstein, ¿no? Espérame. Si este es un átomo, por ejemplo, ya, este átomo jamás se va o sea, no va a hacer nada para corromperse. Entonces el ser humano tiene dos opciones. Uno, lo divide, rompe el átomo, ¿ya? A eso se llama fisión nuclear, ¿verdad? O lo une, ¿ya? Lo une con otro, a fuerza, sí, a fuerza. A eso se llama fusión nuclear. La fusión nuclear la hace el Sol de forma natural, ¿ya? Ahí ahorita en el Sol están un montón de átomos de hidrógeno uniéndose, o sea, la gravedad del Sol es tan grande, ¿ya? Que los une, ¿verdad? Es tan grande esa fuerza de gravedad que los une, los fusiona, ¿ya? Como la fusión, pero bien hecha, ¿no? Entonces los fusiona y al fusionarlos se liberan enormes cantidades de energía, ¿ya? Energía nuclear, correcto. Y pues esa energía, en el caso del Sol, se desencadena en luz, radioactividad, y sobre todo pues inmensas emanaciones de su energía solar, ¿no? Y todo lo que nos llega hasta la Tierra. Eso es lo que hace el Sol. Entonces el ser humano pensó, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esto? Entonces hay dos tipos de reacción nuclear, como le decía, la de fusión y la de fisión. La de fisión es provocar que el núcleo se separe. Al separarse libera mucha energía también, similar a la fusión. Ahora, lo que hizo el ser humano básicamente fue agarrar, ¿ya? Un agua especial, digamos, un barril con agua, y entonces, fíjese que es bien irónico, ¿no? Ya hizo fusión nuclear o puede, bueno, depende, ¿no? Cada planta nuclear puede funcionar con fusión o con fisión, pero el principio básicamente es el mismo. Liberar mucha energía dentro de un tanque de agua especial, ¿ya? Agua muy densa, ¿no?
tiene otros componentes, no es simplemente agua. Libera la fusión dentro de aquí y eso calienta el agua. Calienta muchísimo el agua. La calienta tanto que pues el agua comienza a evaporarse y entonces hay necesidad de liberar, ¿verdad? Y esta liberación va conectada a un sistema especial, ¿ya? Que el vapor va a mover unas turbinas. Y ojo, aquí es donde viene lo importante. Hay un señor que se llama Oster, ¿verdad? Yo le decía, yo creo que usted y yo tenemos más de alguna o hemos tenido algún aparato Oster, ¿verdad? Don Oster hizo muchos experimentos con los imanes y los magnetos y todo esto, y él fue uno de los primeros que pues patentó un electroimán y se dio cuenta en las bondades y virtudes que tenían también los benditos motores eléctricos. Un motor eléctrico básicamente pues es aquello que va a hacer que algo se mueva gracias a la electricidad. ¿Cómo se hace que algo se mueva gracias a la electricidad? Pues se pasa una corriente eléctrica en forma circular utilizando una cosa que se llama bobina. Tal vez usted ha visto alguna bobina en su vida y no es más que un alambrado, pues algo que está enrollado alrededor de una cosa, ¿no? Puede estar enrollado así como que fuera este tiro, ¿no? Puede estar enrollado así, circular, ¿verdad? Aquí o de varias formas. Esa bobina lo que hace es que genera, ¿ya?, que la corriente eléctrica mueva algo, como el ventilador. Ahí está lo más lógico que usted me puede entender. ¿Has visto cómo está el ventilador? No, usted mira las aspas. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo hace la corriente eléctrica? Le llega la corriente eléctrica y él adentro tiene una bobina. Esa bobina hace que la corriente vaya así, como circular. Entonces, el ventilador, si usted lo desarmara, que cosa que no lo vaya a hacer, ¿verdad? Va a estar ahí más tarde ahí desarmando. El ventilador internamente tiene bueno, pues se le llama papalota, ¿no? Pero como dos aspas, ¿no? Así en cruz. Entonces a esas dos aspas le llega corriente eléctrica, así girada. Mueve las aspas, ¿ya? Y entonces al mover estas aspas, pues mueve las otras, ¿no? Sencillo, no tiene tanta ciencia. Pero resulta que el proceso ese, al revés, genera corriente eléctrica. ¿Cómo así? Si usted, por ejemplo, mueve las aspas y pone todo el sistema que en vez, ya, de que funcione con electricidad, ocupe la bobina y el magneto para generar electricidad, entonces usted puede generar electricidad gracias a estar moviendo una propela, un ventilador al revés, pues va. A eso se le llama turbina, ¿ya? A eso el ser humano vino y le puso un nombre, turbina. Las turbinas en realidad son ventiladorotes exageradamente grandes que se pueden mover de forma mecánica, ¿ya? Se pueden mover de forma mecánica y que estas al moverse generan corriente eléctrica. Corriente eléctrica que va a ir a unas bateriotas enormes y reguladores de voltaje y un montón de cosas. Pero, ¿qué necesitó el ser humano para mover dichas bobinas o dichas turbinas? Pues necesitaba mucha fuerza, ¿verdad? Sabía que muchos seres humanos no iban a estar moviendo las turbinas. Ya todo el mundo ahí pedaleando, ¿va? Entonces, ¿qué necesitaba? Pues necesitaba, ahí fue donde aparecieron bueno, quizá hubiera empezado con la hidroeléctrica, me hubiera salido más fácil explicar esto porque me fui por otro lado, pero bueno, ahí es donde aparecieron, por ejemplo, las famosas presas hidroeléctricas que literalmente lo que hacen es que en un río, pues, ¿verdad? En un río lo hacen estrecho, hacen que el río pase por un pedacito, ¿ya? Y en el pedacito donde pasan moviendo las turbinas. Eso es todo. Pasan moviendo las turbinas, pasa el agua y el agua para poder pasar, ya pasa moviendo la turbina. Entonces se mueve una turbina, otra turbina. Todas las turbinas están generando corriente eléctrica en ese momento. Ahí la importancia cuando hay un invierno ya bastante copioso, con mucha agua, la energía eléctrica se hace más barata, porque entonces, pues como hay mucha agua, van a funcionar más y entonces va a haber más corriente eléctrica. Cuando hay un invierno con una sequía,
pues tenemos corriente eléctrica más cara porque toca cerrar una compuerta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, CLESA nos aumenta el precio de la corriente eléctrica. Pues la cuestión es que la fusión nuclear funciona básicamente igual. Ya se calienta un recipiente, un tubo especial con agua densa, donde ahí está pues calentándose por la fusión o la fisión nuclear. Se libera esta a unas tuberías que van a una turbina o turbinas, ¿verdad? Especiales también, que esta no las mueve ya el agua, las mueve el gas, ¿verdad? Ya es la presión de gas. Ojo, gas que aquí también hay que entender algo, pero aquí también hay que entender algo. Y bueno, se lo voy a decir al final. Cuando las turbinas estas se mueven, entonces se genera la corriente eléctrica. En lo personal, yo siempre he creído que la energía nuclear era la respuesta o es la respuesta a muchos de nuestros problemas y necesidades energéticas. Pero el problema es que es riesgosa, ¿verdad? Es muy riesgosa. Si usted alguna vez ha leído un poquito acerca del caso de Chernobyl, ¿verdad? En la Ucrania, ¿verdad? Ex Unión Soviética, pues es complicado, ¿no? En la vida se han tenido dos accidentes serios, ¿verdad? El accidente de Chernobyl y el accidente de China, de la central de China. Y pues nos hace ver de que el ser humano tal vez no está tan preparado para tener corriente vía nuclear. No es barata tampoco, pero es muy eficiente. Ya es muy, muy eficiente. Solo que aquí viene el pequeño en contra, y es cierto, yo no estoy a favor de eso. Resulta que esta agua densa, obviamente cuando se termina de utilizar y se hace vapor y se va reciclando, pero llega un punto donde ya no tiene vida útil, ¿verdad? Esa agua densa ya no puede enfriar el reactor nuclear, ¿verdad? Entonces, pues se tiene que botar, se tiene que hacer nueva y se tiene que botar. Esos son los famosos desperdicios radioactivos. ¿Alguna vez ha visto Los Simpsons usted? No sé si alguna vez usted ha visto Los Simpsons, o bueno, una de su época, va, mm, pero todavía los dan, ¿verdad? Hoy no dan gracias, pero todavía los dan. Si usted nunca ha visto Los Simpsons, pues, o si los ha visto, sabrá que Homero es un inspector de seguridad en una planta nuclear, ¿no? O sea, ¿sabía usted que ese es el trabajo más importante que una persona puede desempeñar en la vida en cuestión de seguridad? Ser el inspector de seguridad de una planta nuclear, ¿no? Y irónicamente el trabajo se lo dan a Homero Simpson, así como que todo encaja. Eh, por muy ridícula que sea la serie, ¿no? De verdad, hay muchas cosas que las explican bien ahí, ¿ya? Las explican bien ahí o hacen alusión a que, pues, usted tal vez ya sabe. Yo, ¿para qué le miento? Yo siempre he sido fanático de la serie, ¿ya? Hasta la temporada 10, 12. Después de la temporada 10 o 12, a mí ya no me gustó mucho. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo la veía, que estaba chiquito, estaba más pequeño que usted, me tocaba verla a escondidas ahí, o mi hermano me hacía el favor para que la viera. Habían cosas que me llamaban la atención, ¿ya? Por ejemplo, eso de reactor nuclear, fusión nuclear y si de verdad habían desechos radioactivos y todo eso. Entonces, obviamente, pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que sí son parte de esto. Entonces, ese es uno de los problemas que se tiene con este tipo de energía eléctrica, pues genera desechos, desechos que por cierto, esos desechos radioactivos no se pueden, pues no se pueden hacer más que almacenar hasta que les pase la radioactividad, ¿verdad? Hasta ahorita no hay una forma de cómo se pueden aprovechar esto. Dígame, José, usted tenía pregunta. De que más o menos cuándo fue que crearon eso de la energía, más o menos cuándo fue. Perdón, ¿cuándo fue Ajá, que crearon esa energía que usted ahorita está hablando. que la crearon? Ajá, la energía nuclear, más o menos cuándo Fíjese fue. que se creó cerca del año 1930. En los 30 más o menos ya se tenía estipulado cómo hacer, ¿verdad? Pero así oficialmente, casi en los años 50, estamos hablando que se empezaron a reactivar las primeras plantas nucleares en Estados Unidos
y cuando ya se tuvo un éxito relativamente comercial fue que ya se empezó a implementar en otras partes del mundo. Mucho tuvo que ver también la bomba nuclear, porque la bomba nuclear también hizo ver el gran poder que había en los átomos, ¿verdad? Entonces, destructivos. Hay un tratado supuestamente en el cual, pues, después de lo de la bomba nuclear del proyecto Manhattan, eh, pues ya no se iban a hacer bombas de destrucción masiva, conocidas como nucleares, ¿verdad? Pero hasta la fecha usted y yo sabemos que los iraníes y toda esta gente que no lo hacen por maldad, muchas cosas realmente comienzan por ciencia. O sea, yo les entiendo a ellos que viven en un desierto, es complicado y generar corriente eléctrica pues podría ser una buena, muy buena alternativa en una planta nuclear. Fíjense que en lo personal, si nosotros tuviéramos una planta nuclear en El Salvador, nosotros podríamos, para que tengan, podríamos tener energía barata y sobraría tanta energía que es posible que una planta nuclear pudiera abastecer a El Salvador y ayudar a darle corriente hasta Guatemala, Costa Rica, le pudiéramos vender corriente eléctrica a otros países. O sea, ganaríamos hasta dinero con eso. ¿Cuál es el problema? Lo riesgoso de poner una planta nuclear en El Salvador. ¿Ya? ¿Por qué? Primero conozcamos los estándares de calidad del salvadoreño, pues, ¿verdad? No me va a dejar mentir que todos somos así como que, así que vaya esta onda, va. Y imagínense en una planta nuclear, ¿ya? Entonces, los estándares de calidad de El Salvador, y alguien puede decir, puede venir otra empresa, sí. Pero aquí viene el otro punto que es totalmente, pues, el más negativo, como le decía, los desperdicios, ¿verdad? Los desperdicios sólidos que genera esto, es lo radioactivo que son estas cosas, hay que darles un tratamiento, no existe realmente un tratamiento eficaz para esto más que de almacenar los desperdicios y esperar que con el tiempo se quite la radioactividad. Eso no es un tratamiento. Las radioactividades no se quitan en cuestión de meses, sino Pero eso no sería muchos un años. poco más peligroso. ¿Ya? Que si eso no sería un poco más peligroso de la energía nuclear. Pues sí, claro. Entonces, sus desperdicios obviamente hacen y toda este daño colateral que estas, digamos, estas formas de conseguir energía eléctrica tienen, la hacen que obviamente no sea la forma más viable. Aún así, existen muchas plantas nucleares, ¿verdad? Por si usted no sabía, existen varias plantas nucleares. El ser humano no se ha cansado de tratar de ver hasta dónde se utiliza. Yo creería que tal vez con el tiempo y buena tecnología y muchos recursos se puede desarrollar un tipo de energía nuclear más eficiente, más amigable y que posiblemente algún día vaya a sustituir otras formas de corriente eléctrica. Sin embargo, pues en el momento tenemos, como le digo, los casos de Chernobyl, ¿verdad? La planta nuclear de China, y se puede decir Chernobyl, la película, la serie, va. Y no, ¿verdad? Sino que en cuanto a que no es tampoco así tan tenebrosa, ¿verdad? Como se plantea, pero sí es increíblemente dañino, ¿verdad? Dañino para el medio ambiente, para todo. O sea, la parte nuclear de verdad puede llegar a cambiar el rumbo de todo el planeta en cuestión de segundos. Bueno, cositas ahí va que quedan. Vamos a hacer una cosa porque me queda ya poco tiempo. Nada más voy a hacer una media similitud de lo que este, de lo que todas, casi todas, a excepción de esta, ¿verdad? La solar. Eh, Mire, la turbina, ojo con la turbina se ocupa en la hidroeléctrica, ya la turbina se ocupa en la eólica y la turbina sobre todo se ocupa también en la nuclear. Quizás ahí el campeón o ¿cómo se llama? La idea principal, la fuente de todo esto es la turbina. ¿Ya? Esa es la propia. Cómo mover esa turbina genera este tipo de varias fuentes eléctricas. ¿Cómo mover la turbina? Si la movemos con el viento, la movemos con el agua o por fusión nuclear. Eso es el cómo. Pero de que si hay que mover la turbina es la campeona. Esa es la que de verdad genera la corriente eléctrica. Vamos a hacer una cosa.
Yo le recomiendo, me queda menos de un minuto, le voy a recomendar que mire una película. Si usted tiene Netflix o, bueno, no lo tendría que decir, pero que la descargue en internet. ¿Verdad? Se llama El niño que dominó el viento. ¿Ya? Ahí explican muchas cosas bastante bonitas e interesantes Y de la esto otra. desde otra perspectiva. ¿Perdón? El niño que dominó el viento, así se llama en Netflix. La Es un encontré yo negrito. buenísima, de un negrito. De un negrito. Bueno, ahí la miran y hablamos mañana. Miren la movie y hablamos mañana. Hoy, no se le va a olvidar. Y quien ya la vio, mejor.